Bendiciones abundantes para todos. Bienvenidos a nuestro culto evangelístico de los viernes, que hemos denominado Armonía de los Evangelios. Qué bueno encontrarnos nuevamente por aquí, por este medio que Dios ha permitido para que sigamos creciendo en la palabra, en la enseñanza, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra, y trabajar en su obra cada día. En esta ocasión vamos a mirar la parábola de la semilla de mostaza. Esa parábola la encontramos en Mateo capítulo 13, en Marcos capítulo 4 y en Lucas capítulo 13 también. En Mateo capítulo 13, del versículo 13 en adelante, dice lo siguiente: otra parábola le refirió diciendo, o sea, Jesús: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. En Marcos capítulo 4, versículo 30 en adelante dice, 30 y 31 dice, decía también, o sea Jesús: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después, el 32 dice, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Lucas 13 del 18 y 19 dice así: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Jesús, miramos en esta palabra, en esta parábola, que Jesús compara el reino de los cielos con muchas cosas conocidas. Ya hemos mirado algunas cosas anteriormente. El Señor tocaba mucho el tema del reino, porque este tema era muy interesante para esa época. El Señor, el pueblo esperaba al Mesías en esa época, estaban esperando que el Mesías llegara, aunque sabemos que hoy los judíos todavía esperan al Mesías, pero en esa época Jesús llegó y Juan también lo anunció como el Cordero de Dios, como el Mesías, como el ungido de Dios, y todo el pueblo esperaba que el Mesías fuera proclamado rey, fuera ungido, fuera coronado como rey. El tema del reino era uno de los temas preferidos por el pueblo, ¿sí? Como ya miramos, el pueblo esperaba que el Mesías fuera coronado como rey, como el ungido, como aquel que venía a liberar a la nación del dominio del imperio romano. Y Jesús hablaba del reino de los cielos, pero con el sentido verdadero, aunque el pueblo no lo tomaba de esa manera, no lo entendía de la manera correcta, como debía. Las enseñanzas de Jesús apuntaban más bien a una lección espiritual, más que una lección física. ¿Sí? Sabemos que las parábolas eran enseñanzas de cosas conocidas para dar una lección espiritual, de cosas físicas para dar una lección espiritual. Entonces, en esta ocasión Jesús toma o compara el reino de los cielos con un grano de mostaza. Dicen, aunque yo no lo conozco, pero dicen los que conocen y los que han estudiado ese tema y han conocido el grano de mostaza, que el grano de mostaza es tan pequeño es el grano de mostaza como la cabeza de un alfiler, o sea, es pequeñito a comparación con nuestras semillas. El Señor Jesús mismo dijo, a comparación del grano de mostaza con otras semillas es la más pequeña, es muy diminuta, es pequeñita. Entonces miramos como un grano tan pequeño, como dijo Jesús, viene a convertirse en algo tan grande, que aún las aves de los cielos vienen a hacer nido en sus ramas. Entonces el grano de mostaza tiene varios significados. Hoy vamos a mirar algunos de ellos.
Entonces, cuando el Señor Jesús anunció el reino de los cielos, miramos cómo el grano de mostaza, el reino de los cielos, su comienzo fue pequeño, con unos pocos. Miramos que Jesús solo llamó a 12 personas que eran sus discípulos y con ellos comenzó a anunciar y a proclamar y a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces miramos que el reino fue establecido con una semilla muy pequeña, pocos hombres. Pero hoy vemos cómo el reino de los cielos es un organismo muy grande, grande. En todo el mundo se habla del cristianismo, de la iglesia, se habla de Jesús, se habla del evangelio. Se ha diseminado y se ve en todo el mundo. ¿Sí? Esto también puede mostrarnos a nosotros una lección como personas individualmente, como individuos, que nosotros también podemos comenzar como pequeños, sin creernos mucho, porque la verdad no somos nada, ¿sí? No somos nada. La palabra dice que el Señor ha depositado un gran tesoro en esos vasos de barro que somos nosotros. Personas insignificantes, personas, la verdad, sin ningún conocimiento, porque de Dios no sabemos solamente lo que Él nos revela, lo que Él nos da a conocer, pero Él a través de nosotros puede hacer cosas grandes, puede hacer su obra maravillosa y poderosa, puede hacer su obra universal. También pues esto se relaciona con esta parábola o con esta palabra que Jesús mismo dijo y encontramos en toda la Biblia, y los ejemplos nos muestran, ¿sí?, que no somos nada y que el que se humilla, el que se exalta será humillado, el que se exalta y se cree mucho será humillado y a la final no viene a hacer nada. Pero el que se humilla y reconoce la grandeza de Dios y que en realidad como seres humanos no somos nada, el que se humilla será exaltado, será enaltecido. Dios lo pondrá en un lugar de excelencia, ¿sí? Aunque no buscamos lugares de excelencia, sabemos que Dios tiene establecido algo grande para cada uno de nosotros. Otra cosa que podemos ver también es que el reino de los cielos está conformado por muchas personas. Miramos cómo dice Jesús en la parábola del grano de mostaza, que vinieron muchas aves, que se hizo tan grande que a la sombra, inclusive no solamente las aves, sino que bajo sus ramas podía ampararse del sol las personas mismas, porque se hace como un arbusto, como una gran hortaliza. Entonces miramos cómo el grano de mostaza viene el reino de los cielos comparado con el grano de mostaza, viene a hacer algo que sirve de amparo, de protección. Viene el reino de los cielos en este sentido ha sido conformado por muchas personas, como ya dije, por todo el mundo, por muchas personas de diferentes nacionalidades y culturas, ¿sí? Y al ser un reino tan grande que puede albergar a quienes acudan a él, como mismo Jesús lo dijo, ya sea con la motivación correcta o no, ya que el reino de los cielos es un lugar confiable y seguro, ¿sí? Esto lo puede ver cualquier persona cuando ve que es verdaderamente el reino de Dios, aunque no vengan con el sentido correcto como debe ser. Y Jesús dice, se hace tan grande que las aves vienen y hacen nido en sus ramas. La mayoría de las aves son muy inteligentes. Ellas no hacen su nido en lugares peligrosos o expuestos. Esto Jesús lo quería dárnoslo a entender. Sino que las aves buscan los lugares más protegidos posibles, más amparados, los menos expuestos. Entonces, asimismo, podemos ver que el reino de los cielos es un lugar seguro para el que quiera venir a ser parte de él. Pero también vemos que como es tan grande, no se puede conocer en realidad quiénes verdaderamente conforman el reino y son parte del reino como tal. Es decir, están en el reino, pero muchos que están en el reino no son parte del reino.
Como podemos mirar en la parábola del trigo y la cizaña que escuchamos hace unos días, como muchos que están en el reino se mezclan con los que verdaderamente son del reino, pero en realidad aparentan ser del reino, pero no lo son. Entonces, hay quienes sí son del reino, hay quienes sí pertenecen al reino y son verdaderamente del reino de Dios. Otros que solamente aparentan ser y no son del reino, pero la misma palabra dice, y así lo miramos, que por sus frutos seremos conocidos. Y esto lo vamos a ver, y Dios es el que conoce el corazón, por eso no podemos nosotros en este sentido estar mirando quiénes son, quiénes pertenecen, quién no pertenecen, o este me parece que sí es, o este me parece que no es, en fin, porque eso solamente lo conoce Dios y es el que conoce los corazones verdaderamente. Nosotros no estamos para juzgar, no estamos para comparar, sino que estamos para trabajar en el reino de Dios. O sea que esta palabra no nos motiva a estar juzgando, mirando quiénes son o quiénes no son, porque el único que conoce los corazones, como ya dije, es el Señor. ¿Sí? Otra enseñanza de esta parábola es que el único que da el crecimiento en la obra es Dios. ¿Sí? Nosotros debemos cumplir con nuestra labor como obreros en los campos del Señor. Debemos cumplir con la tarea, pero no está creyendo que el crecimiento es por nosotros, por nuestro esfuerzo, por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. El crecimiento lo da el Señor. Es como el convencer a las personas, también lo da el Espíritu Santo. Amén. Nosotros debemos hacer nuestra obra, la obra que el Señor nos ha puesto a hacer, predicar la palabra, compartirla, dar buen ejemplo, ser de buen testimonio. Esa es la obra que el Señor nos nos pide que hagamos. Y como dijo Jesús, la obra de Dios es que conozcan a Dios, que es el único Dios verdadero, allá a Jesucristo, a quien Él ha enviado, y que creamos en Él. Es lo que Él quiere que hagamos cada día, que confiemos en Él. Otra lección en esta parábola es que no importa lo pequeño y significante que parezcamos, si nos disponemos en las manos del Señor, podemos hacer grandes cosas. Esto tiene que ver con el puntos anteriores. Podemos hacer grandes cosas en las manos del Señor y en su obra. Y como ya dije, aquí obra plenamente el poder del Espíritu Santo, que es el poder sobrenatural. Nosotros no tenemos ningún poder para hacer crecer, para hacer avanzar. Es el Señor el que da el poder para preservar, para conservar, para defender a su pueblo de los ataques del enemigo y que su reino sea establecido verdaderamente. Y lo más importante que el Señor quiere es que el reino suyo, su reino, sea establecido en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, y que dé crecimiento grande, que se deje ver, que las gentes puedan ver que verdaderamente en nosotros está establecido el reino de Dios. Es el verdadero sentido que el Señor quiso mostrar en esta parábola, quiso dar a entender que lo importante es que nosotros vean, que se vea el fruto, que se vea quiénes somos en el Señor, ¿sí? Que el testimonio que demos, como dice la palabra, somos cartas abiertas, cartas leídas por todo el mundo, ¿sí? No escrita en papel ni en piedra, sino en nuestro corazón. Entonces, la gente debe ver el fruto en nosotros, debe vernos como parte del verdadero reino de Dios. Gloria a Dios. Entonces, podemos ver que aunque en este tiempo muchos no han entendido el verdadero significado de Dios, del reino de Dios, perdón. Muchos no han entendido el verdadero significado del reino de Dios. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces muchos nos ponemos a pelear que el reino de Dios es esto, que si el reino de Dios es aquello, pero la verdad que el reino de Dios a veces ni siquiera nosotros hemos entendido verdaderamente cómo es. Pedirle al Espíritu Santo es que debemos hacer cada día para entender
el verdadero propósito del reino y qué es verdaderamente el reino de Dios. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento para entender y para saber con claridad cuál es el verdadero reino de Dios. Segundo, en el reino de los cielos tenemos crecimiento, protección, seguridad, estabilidad y sobre todo a lo que Jesús vino, porque el reino de Dios es Jesús mismo. Tenemos salvación. Para eso vino el Señor, para salvarnos, para librarnos de la muerte eterna, para limpiarnos nuestros pecados, para perdonarnos y redimirnos, para pagar el precio que nosotros deberíamos haber pagado, para tomar nuestro lugar. Eso fue que vino el Señor a hacer primeramente, a darnos salvación y vida eterna. En Hebreos 1, del versículo 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será por hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es Jesús el verdadero reino de Dios, a donde podemos nosotros acudir, a quien podemos buscar refugio, en quien podemos buscar amparo, en quien podemos buscar el propósito de nuestra vida. Amén. Dice en 1 Corintios 4:20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El poder de Dios para salvar, para convencer al pecador, para redimir al que está perdido. Es el poder de Dios. Nosotros no podemos salvar a nadie, solamente el Señor lo puede hacer. En eso consiste el reino de Dios, en poder para salvación a todo aquel que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el reino de los cielos encontramos el propósito para el cual fuimos llamados y apartados por el Señor. Es el propósito, es la razón de nuestra misma existencia. En el reino de los cielos, aquí podemos mirar y encontrar para qué fuimos escogidos y llamados por el Señor. Todo lo demás es efímero, es vanidad. Pero el verdadero propósito de nuestra vida está en buscar el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, que todo lo demás es añadidura. Gloria a Dios. Otra conclusión es: el verdadero reino de los cielos será plenamente conformado y establecido cuando el Señor Jesús vuelva por segunda vez. Hebreos 12:25 dice, y con esto terminamos: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra.
pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. A Dios sea la gloria, a Dios sea la alabanza y a Él sea la adoración. Démosles gracias a Dios en esta hora. Señor y Dios, te damos gloria, honra y alabanza, porque tu reino tú lo estableciste, Señor, pero aún no se ha visto en plenitud. Y sabemos que tú lo vienes a establecer cuando vengas por segunda vez. Como dice tu palabra, ya no vienes con relación con el pecado, sino que vienes como el Rey Todopoderoso, como el Rey Eterno, como el Rey Alto y Sublime. Señor, gracias. Gracias porque esta promesa la tenemos de ti, sabemos que es verdadera. Bendice a tu pueblo en esta hora, Padre, y que cada uno procuremos buscarte cada día con corazón agradecido, sincero y dispuesto ante ti, Señor. Bendice a tu iglesia de una manera sobreabundante. Sé propicio, Señor, a cada necesidad. Sana a los que están enfermos, Padre eterno, y renueva a tu pueblo y da nuevo poder y da, Señor, bendito Dios, como dice tu palabra, nuevas fuerzas a tu iglesia, Señor, y ayúdanos a avanzar cada día con el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Te alabamos, bendecimos y declaramos tu poder y tu gracia. Bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre Santo, por todo tu amor y tu misericordia. La gloria y la honra y la alabanza sean solo para ti, por siempre y para siempre. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios.